Pues es un gusto estar con ustedes en esta eh, tarde y bueno, pues vamos a dar paso al tema de esta tarde y por cuestión de la red voy a cerrar mi, mi video para evitar que se bloquee y voy a presentar unas láminas respecto al tema que estaremos comentando. Bien, por ahí pues tenemos que este tema de las auditorías es un tema que preocupa pues a todos los contribuyentes y es importante que pues todos estemos preparados para atender cualquier contingencia que se pueda dar en estos procedimientos. Y bueno, las auditorías pues se practican tanto por parte de la autoridad como el mismo contribuyente. Puede practicar auditorías, lo que se le denominan auditorías internas o auditorías externas, que vamos a ver los ejemplos. Eh, y también por la parte fiscal existen estas facultades que vamos a ir eh, comentando. Entonces, de este punto, ¿cómo podríamos prevenir y cómo podríamos prepararnos, pues, para atender alguna contingencia y, en su caso, si llegásemos a ser sujetos de una auditoría, cómo podríamos enfrentarlas, de qué manera podemos dar atención adecuada a un procedimiento de auditoría? Ese es como el enfoque al que queremos eh, pues presentar este tema y esperemos que sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en abrir su micrófono y, pues exponerlo por el tema de que no pueda ver si levantan su manita, pues pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, pues es un gusto estar con ustedes y vamos viendo el tema. En sí, la auditoría, tenemos que, pues la auditoría es un proceso, es un examen que aplican las empresas, todas las organizaciones, en algún momento aplican estos exámenes para conocer ya sea su situación financiera, procesos, conocer cuáles son sus fortalezas, debilidades y en el caso específico, las auditorías fiscales, pues tienen el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y como bien decía hace un momento, pues hay diversas auditorías dependiendo de lo que se va a revisar. Es el tipo de auditoría con el que se le denomina. En este caso, se cuenta con auditorías externas. Las auditorías externas y las auditorías internas son, digamos, auditorías que practica la misma empresa. La auditoría externa, pues, la practica la misma empresa, pero con un profesionista independiente en cualquiera materia que vaya a revisarse. Un auditor externo a la empresa es quien realiza una auditoría externa. Una auditoría interna, pues lo realiza igualmente la empresa, pero con el personal propio, llámese control interno, control de calidad, etcétera, ¿no? Personal o áreas internas de la empresa son las que practican este tipo de auditorías. Las auditorías de gobierno, pues entre ellas podemos encontrar la auditoría fiscal, y prácticamente todas las autoridades, en su mayoría, la mayoría de las autoridades estatales, municipales, federales, practican auditorías, lo que se le denomina visitas de inspección, auditorías de cumplimiento de alguna normatividad. Esas son las auditorías de gobierno. Tenemos auditorías de tecnología de información, auditorías medioambientales, auditoría de gestión que tiene que ver con procesos,
auditoría de calidad del producto, del servicio que se brinda. Vamos, hay diversas formas de auditoría o trabajos de auditoría dependiendo el examen o el enfoque que se le va a dar, ¿sí? O lo que se va a examinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar de manera específica a la auditoría fiscal. Y bueno, como bien decía, la auditoría de manera específica, la auditoría fiscal, pues es un procedimiento igual que se utiliza en este caso para verificar todo lo relacionado a impuestos. La auditoría fiscal tiene que o está enfocada a verificar la parte de las contribuciones. Y como decía, esta auditoría fiscal la puede llevar a cabo la autoridad o también la puede llevar a cabo la empresa, el contribuyente, de manera con estos dos esquemas que mencionaba al principio, auditoría interna o auditoría externa. Yo puedo contratar a un contador público certificado que me audite, que audite mis estados financieros, o desde mi personal propio puedo yo implementar alguna auditoría enfocada en el tema fiscal, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues nos resulta un cuestionamiento, una pregunta. En este caso, ¿la auditoría fiscal es opcional o es obligación? Pues hay de ambas, pero por la parte de la autoridad, para la autoridad, la auditoría es una facultad que de las que se denominan como facultades de comprobación, y como es una facultad, es un poder, una posibilidad que tiene la autoridad de llevar a cabo auditorías, pues es inevitable. El contribuyente no puede evitar que la autoridad le ejecute una auditoría fiscal. Obviamente, siempre y cuando que no haya caducado esa facultad. Recordemos que las facultades de las autoridades caducan, y caducan en el término de 5 años por lo menos. Y entonces, de entrada, tenemos que la autoridad o las autoridades fiscales, pues no pueden llevar a cabo facultades de comprobación, no pueden llevar a cabo auditorías si están fuera de este plazo eh, legal que tienen para llevarlas a cabo. Si ya caducó eh, esta facultad, pues ya no puede llevarla a cabo. Pero de entrada tenemos que la facultad de la autoridad, pues no la podemos evitar. Eso queda fuera de nuestro alcance como contribuyentes. Y entonces queda en el aire la pregunta, ¿la auditoría fiscal es opcional o es obligatoria? Bueno, es opcional en este caso para el contribuyente, siempre y cuando sus ingresos, en este caso, para efectos del 2022, recordemos que ahora en el 2022 inicia la obligación de que ciertas empresas dictaminen sus estados financieros. Entonces, ¿cuándo es opcional y cuándo es obligación? Bueno, la opcional para el contribuyente es cuando en el 2021 o a partir del 2021, en este caso hablando de el 2022, que se presenta en 2022, sus ingresos rebasen los 140 millones de pesos. Ese sería un supuesto. O el valor de sus activos sea superior a 110 millones de pesos. O 300 trabajadores le hayan prestado servicios de manera continua, es decir, los mismos 300 trabajadores hayan estado todo el año prestando servicios a este contribuyente. Entonces, este contribuyente puede optar por dictaminar sus estados financieros. Ahora, ¿qué es esto de dictaminar sus estados financieros? Pues no es otra cosa más que autopracticarse una auditoría fiscal. Obviamente tiene que contratar los servicios de un contador público autorizado por el SAT para que pueda llevar a cabo esta auditoría y emitir un dictamen que más adelante vamos a comentar. Entonces,
La auditoría fiscal va a ser opcional siempre y cuando el contribuyente se encuentre en algunos supuestos. Ahora bien, es importante aquí comentar un punto que conocimos por ahí, eh, donde un contribuyente por error señaló en su declaración que elegía la opción, porque cuando elegimos esta opción de si me quiero auditar o no, o sí, en este caso, ¿cuándo elijo esa opción? Cuando presento la declaración anual. Entonces conocimos un caso por lo menos donde un contribuyente de manera errónea eligió si quiero dictaminar mis estados financieros y cuando no tenía la obligación o no se encontraba en ninguno de estos supuestos. Fue un error, pero obviamente pues, no era su intención. Entonces, y tuvo que hacer algunos procesos, presentar complementarias y de esa manera corregir esta opción, ¿no? Entonces, si elegimos la opción, pues generamos ahora sí la obligación. Estarías obligado a dictaminar o a presentar el dictamen para estados financieros y obviamente si no lo presentas habiéndolo elegido, pues puede venir una sanción, ¿no? Entonces, esa es la parte de la elección. ¿Para quién sí sería obligatorio el dictamen o la auditoría fiscal? Pues para aquellos contribuyentes que en el ejercicio 2021 hayan tenido ingresos acumulables, subrayo acumulables, por más de 1.650 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de empresas eh, grandes. Recordemos que a partir de esta reforma, pues se eliminó esta obligación que traían una gran mayoría de contribuyentes para dictaminar sus estados financieros. Entonces, este es opcional para aquellos que se encuentren en alguno de estos supuestos. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades de las autoridades fiscales? Recordemos que facultades de las autoridades fiscales, pues es el poder que les confiere, pues principalmente la Constitución, las leyes, el Código Fiscal, le da ese poder a las autoridades fiscales eh, y los cuales se denominan facultad. Como tal, las autoridades fiscales en específico, pues tienen facultades de gestión, tienen facultades de comprobación y en estas facultades de comprobación quedan comprendidas estas denominadas auditorías. Y el fundamento en la Constitución, pues básicamente lo podemos encontrar en los artículos 14 y 16, en los que se faculta a las autoridades para ejercer estos actos que se le denominan actos de molestia. Es decir, la Constitución le otorga a las autoridades la posibilidad, pues, de llevar a cabo visitas, requerimientos, revisiones a los contribuyentes y básicamente para el siguiente punto. Estos actos de molestia, pues, los vamos a ver materializados en estas revisiones, en los requerimientos de información y en todos estos procedimientos que implementan las autoridades para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Es decir, las leyes, el código, la constitución le da la facultad a las autoridades y entendemos por autoridad fiscal básicamente a la Secretaría de Hacienda y a todas sus unidades administrativas, llámese SAT, aduanas, eh, todas las autoridades que dependen de la Secretaría de Hacienda, las autoridades fiscales o las recaudadoras estatales, el IMSS, el Infonavit, el municipio, en este caso, cuando ejerce actos respecto a impuestos federales o derechos, como es el caso de SOFEMAT, la CONAGUA en ciertos actos. Es decir, hay varias autoridades fiscales siempre y cuando intervengan en
los tramos, en ciertos tramos o en todo el tramo de la recaudación de impuestos federales. Entonces, todas estas autoridades tienen esta posibilidad de llevar a cabo estos actos de molestia para verificar el cumplimiento de las disposiciones que se están verificando. Ahora bien, decíamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se llevan a cabo estas auditorías? Bueno, como bien decíamos, es para determinar que todas las operaciones están registradas en la contabilidad y que con base en ello se cumplió todas las obligaciones y como consecuencia se pagaron los impuestos que deben ser. Entonces, básicamente la autoridad inicia este proceso de auditoría y cuando concluye esta revisión, pues emite un listado de observaciones. Es decir, de lo que revisé, encontré esto, esto, esto y esto. Y se lo da a conocer al contribuyente en un listado de observaciones. Y este listado de observaciones, pues lo da a conocer a través del oficio de observaciones, si es una revisión de gabinete o en la última acta parcial, si es una visita domiciliaria o en la resolución provisional, si es una revisión electrónica. Esto es cuando la auditoría la lleva a cabo una autoridad. Si es una auditoría interna o externa, el auditor, el contador público autorizado, lo que va a hacer al concluir su auditoría, va a emitir un documento que se le denomina dictamen. Y en ese dictamen, pues es básicamente donde va plasmada la opinión del profesionista contable. Básicamente, estos dos documentos son los resultados de estas auditorías. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, Sin comentarios, Conte, muchas gracias. ok. Bien, entonces decíamos, las facultades de comprobación, pues básicamente de entrada pues las encontramos en el Código Fiscal, artículo 42 del Código, y tenemos tres facultades de comprobación, tres tipos de auditorías, que son las que implementan las autoridades fiscales. Tenemos esta, que es la visita domiciliaria. ¿En qué consiste esta visita domiciliaria? Pues es una revisión. Básicamente que esta revisión se practica en el domicilio fiscal del contribuyente, es decir, la autoridad acude, es cuando recibimos a los auditores, los tenemos ahí todo un año prácticamente, nos piden la contabilidad y la contabilidad la revisan dentro del establecimiento del contribuyente, ya sea su oficina matriz o en una sucursal o en una bodega, es decir, en un establecimiento del contribuyente es donde se lleva a cabo la visita, una revisión que se lleva a cabo en el domicilio del contribuyente. Otra de las facultades que tenemos es la revisión de gabinete. Esta es otra revisión y la diferencia es que esta revisión se lleva a cabo en las oficinas de la autoridad. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, en este caso, lo que hace la autoridad es gira un oficio en el que requiere la documentación, señala qué ejercicio va a revisar, qué periodo, qué impuestos. Básicamente en ese documento se describe y tiene que describirse. Tiene que describirse qué impuestos va a revisar, qué año, qué periodo, de qué día a qué día. Eh, Básicamente ese es el documento. Y en este caso, el contribuyente pues tiene que llevar su contabilidad, una copia de su contabilidad a las oficinas de la autoridad. Llámese IMSS, llámese Infonavit, llámese SAT o SATQ, dependiendo de qué autoridad fiscal es quien va a llevar a cabo la auditoría. Tenemos también la tercera, obviamente hay otras facultades de comprobación, pero las que tienen que ver con la revisión de
la contabilidad son estas tres. Y tenemos esta que es la revisión electrónica. Y esta facultad, prácticamente como su nombre lo indica, electrónica, recordemos que pues en la actualidad todas las operaciones de los contribuyentes pues están plasmados, están contenidos en lo que se le denomina comprobante fiscal digital por internet, es decir, todas nuestras operaciones están contenidas en las facturas electrónicas. Lo que yo compré, lo que yo vendí, eh, prácticamente la gran mayoría de las operaciones están contenidas en los CFDIs. Y esto nos lleva a que la autoridad pues conoce todas las operaciones que están realizando los contribuyentes. Adicionalmente que la gran mayoría de las empresas tienen que enviar su contabilidad de manera periódica, subirlo a la página del SAT y entonces ya tengo facturación, ya tengo contabilidad y adicionalmente también pues la autoridad tiene acceso a las operaciones bancarias de los contribuyentes. Entonces teniendo todo este cúmulo de información, facturación, contabilidad y operaciones bancarias, pues prácticamente la autoridad puede llevar a cabo una revisión con estos elementos y lo que hace es, pues precisamente hace una especie de filtrado y emite una resolución provisional. Esta revisión electrónica es un poquito distinta, es más corta en su proceso, en su tiempo, y con base en lo que ya existe en los sistemas de la autoridad, es como lleva a cabo esta revisión y de igual manera el contribuyente tiene la oportunidad de desvirtuar las observaciones que se generen en esta auditoría. Entonces, resumen, tenemos tres tipos de facultades de comprobación, auditorías. Visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Estas tres son las principales auditorías que practica la autoridad y básicamente podríamos decir que entre visita domiciliaria y revisión de gabinete son las principales. La revisión electrónica todavía no es una de las facultades, yo creo que para allá va este esquema de revisión con todo esto de la implementación de las tecnologías de información, pues no tardará mucho en que las revisiones van a ir eliminándose las visitas y todo este tema de papel para que en algún momento pues se implementen vía electrónica todas las auditorías. Pero por lo pronto podríamos decir que la revisión electrónica todavía no es como la principal esquema de revisión. Muy bien. Ahora, entrando al tema que nos interesa en esta tarde, ya vimos un poquito respecto a este tema de qué son las auditorías. ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo puedo prevenir una auditoría? Como bien decíamos hace un momento, no la podemos evitar. Las auditorías, la facultad de comprobación de la autoridad, no la podemos evitar, pero sí la podemos prevenir. Entonces, ¿cómo puedo prevenir una auditoría? De entrada, tenemos que tener un debido sustento de los rubros en los que la autoridad va a enfocar su revisión. Repito, tenemos que tener un debido sustento y conocer de manera completa los rubros en los que la autoridad fiscal va a enfocar su revisión. Ahora siento decir que, lamentablemente, la autoridad se puede enfocar en prácticamente todo. Es decir, se va a enfocar a los ingresos, a las deducciones, al resultado y a la determinación de los impuestos. Si se dan cuenta, todos estos conceptos que estoy aquí señalando, pues es prácticamente todo el proceso económico de una empresa. Sus ingresos,
sus deducciones, gastos, compras, inversiones, su resultado, pérdida o ganancia, y el impuesto que resulte de esa ganancia. Básicamente, el objetivo de estas revisiones es, pues, revisar todos los conceptos, pero al final verificar que los impuestos que se determinaron, pues, son los correctos, conforme a las disposiciones fiscales. Entonces, de entrada, tenemos que saber que la revisión se va a enfocar en cualquiera de estos aspectos o rubros. Entonces, si estamos hablando que la autoridad fiscal se va a enfocar a revisarme los ingresos, pues entonces tendríamos que identificar qué es ingreso. Recordemos este punto. Primero, tenemos que identificar, integrar y registrar eh, correctamente los ingresos de aquellos que no lo son. A ver, explícame qué quiere decir esto. Ingresos de aquellos que no lo son. Pues sí, puede haber operaciones eh, económicos de entradas en nuestras cuentas que no necesariamente significan ingresos. Es decir, recibimos dos depósitos bancarios en la cuenta bancaria de la empresa. Uno de los depósitos es por una venta y el otro es por la devolución de un préstamo. ¿Cuál sería ingreso en ese ejemplo? Pues el de la venta. ¿Por qué? Porque el otro no significa un ingreso. Es decir, en definición, los ingresos para efectos fiscales se le denomina aquellos montos que incrementan el patrimonio del contribuyente. Si una operación incrementa el patrimonio de la empresa, entonces estamos hablando de un ingreso. Ajá. Muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar de manera correcta e identificar correctamente los ingresos de aquellos que no lo son. Habrá ingresos y habrá operaciones que son ingresos, habrá operaciones que no son ingresos. En ese sentido, tenemos que identificar que tenemos que enfocarnos en estos, pues yo diría, tres rubros principales en materia de ingresos. Uno, los FDIs que emitimos. Como mencioné hace un momento, todas las operaciones en la parte de los ingresos, pues están sustentados en los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Todas las ventas, todas las operaciones que signifiquen un ingreso para la empresa, necesariamente tienen que estar amparados con un CFDI. Ahora bien, amerita un cuidado minucioso de estos comprobantes fiscales. Yo creo que a muchos nos ha tocado recibir estos comunicados de la autoridad, del SAT, del IMSS, de las autoridades fiscales, donde nos dicen, no coincide o detectamos que tu facturación no coincide con los datos declarados. O detectamos que la facturación de tus nóminas no coincide con los datos declarados. O las retenciones que declaraste no coinciden con los CFDIs de nómina emitidos. Y entonces, si se dan cuenta, toda esa pre-revisión o esa revisión que está realizando la autoridad en su facultad de gestión, pues se está dando cuenta que los CFDIs no coinciden con los datos que estamos presentando en nuestra declaración. Entonces, ahí es el punto al que quiero llegar. Los FDIs son una columna importante para efectos del cumplimiento correcto de nuestras obligaciones fiscales. Los FDIs tienen que ser, digamos, una parte principal, primordial de las operaciones de la empresa. Los FDIs tienen que estar amarrados
con los depósitos bancarios plenamente identificados y conciliados para evitar estas observaciones que estoy comentando, para evitar que primero, generar contingencias a futuro. ¿Qué es lo que sucede? Pues si yo no cancelé una factura, omití la cancelación, es una factura que debía haber cancelado, no la detecté, me va a llegar posiblemente 2 años, 3 años después, 4 años. La autoridad me va a decir, oye, detecté que tus datos declarados no coinciden con las facturas que emitiste. Y entonces ya estamos ahí ante una contingencia 4 años después, ¿no? Y tenemos que hacer trámites de aclaraciones, etcétera. Entonces, el punto es tener plenamente identificados, integrados y registrados los comprobantes fiscales digitales por Internet, porque es un rubro sí o sí que va a revisar la autoridad. Número 2, tenemos los depósitos bancarios. Decíamos, el ejemplo que poníamos hace un momento, puedo recibir N cantidad de depósitos bancarios en la cuenta, pero no necesariamente todos los depósitos bancarios tienen que ser ingresos. Puede haber en ese cúmulo de depósitos bancarios devoluciones de préstamos, eh, devolución de comprobaciones, diferencias de N cantidad de operaciones que se pueden realizar a través de depósitos bancarios y no necesariamente significan ingresos. Entonces, en este sentido, tenemos que tener plenamente identificado, integrado y registrado los depósitos bancarios. Y por último, puede haber otros conceptos. Yo estoy considerando estos tres como principales. Otros conceptos acumulables que básicamente no tienen que ver con operaciones de ventas o movimientos bancarios, pero sí con otros conceptos acumulables que principalmente se determinan en la declaración anual, el ajuste inflacionario, otros conceptos que pudieran significar ingresos acumulables, llámese también aquellos gastos que no son deducibles. Recordemos que los no deducibles, si al momento de determinar el resultado del ejercicio, pues tienen un efecto contrario al gasto, es decir, se convierten prácticamente en un ingreso. Entonces, aquellos otros conceptos acumulables tenemos que también tenerlos plenamente identificados. Esto es por lo que hace a la parte de los ingresos que pudieran ser susceptibles sí o sí de revisión en una facultad de comprobación. En materia de deducciones, decíamos, las revisiones también se pueden, y de hecho así son, se enfocan en las deducciones y básicamente cuando la autoridad fiscal verifica las deducciones, principalmente y en la experiencia que hemos tenido, vemos que la autoridad pues se enfoca en estos tres rubros principalmente. Habrá otros rubros, conceptos específicos que pudiera revisar, pero en lo general, en lo que hemos visto principalmente, que en la parte de las deducciones, pues lo que hace la autoridad es verificar la comprobación de la deducción, es decir, que cumplan principalmente los requisitos, que ya los conocemos, ¿no? Es decir, que tenga el comprobante fiscal, que si es un gasto mayor a 2,000 pesos, esté pagado en la forma distinta al efectivo, si es combustible, pues no en efectivo, es decir, diversos requisitos que tienen las disposiciones fiscales para efectos de comprobar las deducciones de manera general. De entrada ya tenemos pues que tiene que estar registrada una sola vez, restada una sola vez, etcétera. Diversos requisitos que tienen que cumplir las deducciones para efectos de que puedan ser deducibles, ¿no? Si hablamos de inversiones, pues identificar cuál es el porcentaje de deducción que es aplicable a ese bien de activo fijo, ¿no?
Entonces, esos requisitos, esa comprobación de la deducción, pues, tiene que cumplirse. Un poco más de información de las deducciones. Pues tenemos que la comprobación de las deducciones, pues tiene que estar de entrada contenida dentro de la contabilidad. ¿Qué es lo que va a llegar a revisar la autoridad fiscal? Pues la contabilidad de entrada es la contabilidad la que va a llegar a revisar, y para esos efectos pues tiene ya una eh, eh, definición de habilidad, que es lo que pues no solamente el registro contable, los libros contables, los papeles, sino va más allá. Sí, creo que esto es un tema ya muy conocido, que la contabilidad pues es aparte de la contabilidad, los sistemas y controles, también toda la información y documentación que sirvió para o que sirve para sustentar las operaciones de la empresa y en su caso para la determinación de las contribuciones. Es decir, toda la información, toda la documentación eh, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. Por ahí me dicen que de repente se corta el audio. Si se corta, me insisten para ver cómo lo resolvemos. Ok, sí, sí me escuchan ahí. Ya se escucha mejor, contador. Hace un momento sí se trabó un poquito, ya lo escuchamos. Ok, bien. Ok, entonces, este tema de la contabilidad, pues es básicamente, no lo podemos hacer a un lado, tiene que estar. Ahora, recordemos también que este tema de la contabilidad, pues el Código Fiscal nos señala que tiene que estar a disposición de la autoridad. Es decir, la contabilidad, pues al momento de que se inicia una revisión, digamos, una visita domiciliaria, pues al momento que la autoridad llega e inicia con la revisión en una visita domiciliaria, pues tenemos que poner a disposición la contabilidad y todos los papeles, toda la información que estamos comentando. Y tiene que estar a disposición porque esa es a lo que nos obliga el Código Fiscal. Ahora bien, ¿habrá alguna información, alguna documentación que pues pudiera ser necesario que la integremos, que la preparemos? Es decir, ¿habrá alguna información específica que requiera su preparación, su integración para ponerlo a disposición de la autoridad revisora? Entonces, en este caso, podríamos acudir al plazo que nos otorga el Código Fiscal, en el artículo 53, donde nos da la posibilidad de ampliar los plazos que tenemos para exhibir la contabilidad. Pero de entrada tenemos que la contabilidad es un elemento esencial en las revisiones de auditoría fiscal. Hemos conocido, si hemos tenido experiencia con contribuyentes, con clientes, que llega la revisión y no tienen contabilidad. Por cualquier razón, que el contador no les da acceso, que el contador lo tenía en una nube, vamos, cualquier situación que se haya dado, resulta que el cliente, el contribuyente, no tiene la contabilidad. Y entonces ahí estamos empezando con un problema eh, importante, ¿sí? El no tener la contabilidad. Entonces ahí hay todavía, digamos que
pueden venir sanciones cuando el contribuyente no pone a disposición la contabilidad. Puede venir sanciones que más adelante lo vamos a comentar. Bien, en relación con la materialidad de la operación. ¿Qué es la materialidad de las operaciones? Respecto a las deducciones, regularmente o en la mayoría de los casos, la autoridad se enfoca en verificar la materialidad de las operaciones, la sustancia de las operaciones, es decir, que sean operaciones reales, que efectivamente se llevaron a cabo esas operaciones. Y si bien este concepto está, digamos, en un artículo diverso al 42, que el 42 que regula las facultades de comprobación, la materialidad de las operaciones lo podíamos identificar en el artículo 69 de código. No obstante, cuando la autoridad lleva a cabo sus facultades de comprobación, verifica que efectivamente se hayan llevado a cabo estas operaciones. Y esto ha sido un tema complejo, ha sido un tema que ha generado controversias entre contribuyente y la autoridad, porque el contribuyente dice, sí, llevé a cabo la operación, y la autoridad dice, no, no llevaste a cabo la operación. Y se vuelve aquí un tema complejo porque para la autoridad no resulta suficiente la información o la documentación que exhibe el contribuyente revisado. Resulta que le llevamos listado de nóminas, pago de cuotas, controles de asistencia, y no, la autoridad dice que no es suficiente. Y le llevamos otro tanto de información y no es suficiente, y más información y no es suficiente. Y entonces se vuelve un cuento de nunca acabar porque la autoridad se mantiene en este punto de que no se lleva a cabo, o son operaciones que no se lleva a cabo, porque tiene este concepto de la materialidad, tiene una estrecha relación con las operaciones inexistentes de los que habla el 69 de código, o estas empresas que emiten facturas de operaciones simuladas, lo que se le denomina como EFOS. Entonces, entendiendo este tema de la materialidad y lo que el Código Fiscal refiere, pues la materialidad es todo aquel sustento que podamos tener además de la factura, el comprobante de pago y el contrato. Porque recordemos que hoy en día, insisto, ya no es suficiente una factura, la transferencia y el contrato. O sea, ya no es suficiente tener esos tres elementos para decir tengo una deducción. Hay que agregarle otros elementos a las operaciones para que podamos comprobar que efectivamente esas operaciones son reales y se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos agregar a nuestras operaciones? ¿Qué podríamos ¿cuál sería la documentación idónea para acreditar la materialidad en nuestras operaciones? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En el caso de prestación de servicios, entre otros, pudiéramos exhibir, si es la prestación de un servicio, fotografías, qué personal intervino, bitácoras, correos, solicitudes, autorizaciones, presentaciones, minutas, presupuestos, contratos, avances, informes, el expediente del proveedor, de mi proveedor, necesito su constancia de situación fiscal, su acta constitutiva, su opinión de cumplimiento, eh, un, una curricular, si ha trabajado con otros clientes, dónde está su domicilio. Es decir, queremos proteger nuestras operaciones, pues sería importante contar con esta información adicional a la factura, la transferencia y el contrato. Es por ello que es importante
tener como respaldo esta documentación. Esto es un ejemplo, puede haber más, otros elementos, otros documentos con los que podamos eh, pues acreditar la materialidad en nuestras operaciones. Otro concepto que ha sido también materia de revisión en las facultades de comprobación es este concepto que se le denomina razón de negocios. Y la encontramos en el artículo 5A del código. También es otro tema del que no existe como tal una definición y que a su vez ha generado complicación, controversias entre el contribuyente y la autoridad. Pero básicamente la razón de negocios tiene que ver con que las operaciones están realizadas, las operaciones que se realizan están estrechamente vinculadas con el objeto de la sociedad o el objeto económico de la empresa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde se crean estas controversias entre la autoridad y el contribuyente. Entonces, ¿para qué lleve a cabo? ¿Cuál es el motivo de llevar a cabo esta operación? Esta operación tiene estrecha relación con la actividad económica de la empresa. Esta actividad está encaminada a obtener las ganancias de la empresa. Si es en ese sentido, si esa operación cumple con ese supuesto, pues entonces hay razón de negocio en esa operación. Entonces, en ese sentido también es que, por el contrario, la ausencia de razón de negocios, pues la autoridad al momento de ejercer sus facultades de comprobación, pues puede determinar la inexistencia o la ausencia de razón de negocios en ciertas operaciones y, en su caso, concluir que las deducciones, principalmente las deducciones, al no contar con una razón de negocio, pues no cumple con los requisitos para que sea deducible. Básicamente, en ese sentido va este tema de la razón de negocios. Sin entrar más a detalle en este concepto, de manera general, ese es el concepto de razón de negocios. Ahora bien, esta misma tesis que estamos analizando, pues señala que comprobar la razón de negocios corre a cargo del contribuyente, demostrar que sí existe esa razón de negocios en las operaciones que realizó, ¿sí? Entonces, es en ese sentido una carga del contribuyente probar que existieron o que existe razón de negocio en la operación que están siendo revisada. Un ejemplo de operaciones que carecen de razón de negocio, y este es un caso que nos tocó analizarlo aquí en la firma, es que nos tocó analizar una empresa que se dedica al servicio de hospedaje de este tipo cabañas en Tulum. Y pues esta empresa está operando totalmente, lleva 3 años operando, pero no tenía incorporado el activo, principalmente el inmueble, no lo tenía incorporado en sus activos, pero sin embargo lleva 3 años realizando, o 2 años, principalmente en 2 años, importantes gastos de remodelación y mantenimiento de inmuebles, siendo que no existen inmuebles en sus activos. Y entonces esos gastos pues no tienen una razón de negocio. Digamos que en, en esencia, pues sí hay, pero no lo puede acreditar el contribuyente porque ¿cómo puedes realizar gastos de remodelación si no tienes un inmueble de tu propiedad? O sea,
ni siquiera había respaldo de el esquema en el que estaba utilizando el inmueble, un comodato, un arrendamiento, no había nada. Entonces, esas deducciones pues, prácticamente eran no deducibles. En ese sentido es que va este tema. Bien, y por los últimos rubros que consideramos que la autoridad va a enfocar su revisión, pues es el resultado del ejercicio y la determinación de los impuestos. No basta con que revisemos y tengamos de manera correcta integrado ingresos, deducciones, sino que nos anticipemos. Es decir, estamos ahorita en septiembre, prácticamente iniciando octubre, en la última recta de este ejercicio, último trimestre, y prácticamente pues los contadores ya deberíamos estar trabajando en el cierre del ejercicio, preparándonos para el cierre, porque el cierre del ejercicio pues es prácticamente un paso al siguiente ejercicio. Lo que determinemos en este ejercicio pues tiene implicaciones en el siguiente ejercicio. De entrada, en materia del coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad que determinemos en este ejercicio, pues va a ser lo que genere en materia de pagos provisionales en el próximo ejercicio. Ese es un punto importante que tenemos que ir viendo. La correcta determinación de la base gravable en la declaración anual. Tenemos que ir revisando, integrando la contabilidad, depurando cuentas, conciliando, integrando toda la documentación para este cierre de ejercicio. Bien, ya vimos cómo prever, de qué manera me preparo para recibir o estar preparado para una posible revisión. Todos los puntos que hemos comentado, ¿no? Conocer las áreas en las que la autoridad podría enfocar su revisión: ingresos, deducciones, resultados e impuestos. Pero, ¿qué sucede si no estuve preparado y ya tengo encima una revisión? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué acciones debemos realizar para atender de manera adecuada una auditoría? Bueno, ¿qué hacer si soy sujeto de una auditoría fiscal? De entrada, pues tenemos que llevar a cabo acciones y podemos decir que una auditoría la podemos dividir, digamos, en tres fases, en tres etapas. Una, la inicial, que es cuando la autoridad inicia la auditoría, es todo un proceso. El desarrollo de la auditoría, ya la autoridad logró iniciar la auditoría y empieza la revisión, empieza a revisar la contabilidad. Y la última etapa, que es la conclusión de la auditoría. Digamos, yo me lo imagino esto, si me permiten el ejemplo un poco chusco, pero es como un vuelo, ¿no? Un avión. Siempre hay riesgos, ¿no? Al despegar, pues hay riesgos, en el vuelo hay riesgos y al aterrizar hay riesgos. Creo yo que podríamos estimar una auditoría en ese sentido. En todas las etapas de la auditoría, pues habrá sus riesgos y tenemos que tomar acciones adecuadas para atenderlas de manera adecuada. Entonces, al inicio de la auditoría, ¿cómo puedo atender una auditoría al inicio? De entrada, no oponerse al inicio de las facultades de comprobación. Y esto está en la mente, o sea, ustedes podrían decir, no es cierto. Sí, la verdad es que sí. Todavía hay contribuyentes que dicen negarse, no recibas, no, si vienen a pedir, no les des, y es todo lo contrario, debe ser lo contrario, no oponerse al inicio de las facultades de comprobación. ¿Por qué? Oponerse a las facultades de comprobación, pues es una negativa del contribuyente
a la facultad que tiene la autoridad de revisar nuestra contabilidad. Pero, obviamente, esa facultad que tiene la autoridad de revisar nuestra contabilidad, pues no va solita, porque tiene también facultades de sanción. Y entonces, si yo me opongo al inicio de una facultad de comprobación, pues la autoridad revisora puede echar mano de lo que se le denomina eh, aquellas medidas de apremio, eh, que las podemos encontrar en el código, entre ellas, de entrada, multarnos, bloquear cuentas bancarias, bloquear certificados de sello digital. Es decir, eh, pues la más común, la más conocida, es que bloquea las cuentas bancarias. Y una empresa con cuentas bancarias bloqueadas, pues no funciona. Y entonces, si te das cuenta que está bloqueada tu cuenta bancaria, pues sales de inmediato, ¿no? Entonces, es una forma para evitar estos contratiempos o estos problemas, pues de entrada, no oponernos al inicio de las facultades de comprobación. Número dos, exhibir, proporcionar en tiempo la documentación que nos requieren. Recordemos, revisión de gabinete, la autoridad nos da 15 días para exhibir la documentación en la oficina de la autoridad. No tienes tiempo, el tiempo que se te otorga no es suficiente, puedes solicitar, que es el siguiente punto, solicitar un plazo adicional para entregar la información, pero no es que el plazo adicional es de manera automática, o sea, no puedo decir que no tengo nada. Debo entregar la documentación, de preferencia entregar lo que se tiene, entregarlo a la autoridad, y si hiciera falta alguna información, pues pedimos un plazo adicional que está previsto en el 53C del Código Fiscal, el cual tenemos posibilidad de que nos otorguen un plazo adicional de 10 días hábiles. Entonces, en la revisión de gabinete, la autoridad nos da 15 días. En la visita domiciliaria, la exhibición de la contabilidad es en el momento. En el momento en que la autoridad inicia la facultad en visita, se debe exhibir en el momento, porque se supone que es información y documentación que está a disposición de la autoridad. Entonces no podemos decir que no tenemos la contabilidad en una visita domiciliaria. Puede haber un plazo, sí, podríamos solicitar un plazo adicional, pero de entrada debe haber información, porque aquí no estamos, la autoridad no nos pide llevarlo a la oficina de la autoridad. La autoridad vino a revisarnos, entonces debe estar ahí. Y algo importante también es que busquemos el acompañamiento de un asesor fiscal experimentado. Nos ha tocado ver, pues, que en la realidad, en los contadores de las empresas, pues conocen, lo que sí es que conocen la operación de la empresa, saben dónde está la información, saben dónde está la documentación, pero muchas veces los nervios, todo el lenguaje incluso que utilizan los auditores, pues eh, en algunas ocasiones se atienden de manera inadecuada las revisiones. Entonces es muy importante, aparte del despacho de contadores, pues que se hagan del acompañamiento de un asesor que tenga experiencia específica, de manera específica, en la atención de auditorías. Entonces, esto es por lo que hace a la atención en el inicio de la auditoría. Durante el desarrollo de la auditoría, ya se está llevando a cabo, ya le entregamos documentación, pues en las subsecuentes posiblemente se va a estar requiriendo información adicional, pero algo importante que tenemos que cuidar es que la autoridad solicite la información de manera formal
y nosotros entregar la información también de manera formal. Es decir, si es una visita domiciliaria, pues todo se tiene que plasmar en las actas parciales. En la visita domiciliaria, lo que se va levantando son actas. Si la autoridad realiza un acto, una petición, pues tiene que levantar el acta. Si yo le entrego información, se levanta un acta. Se van levantando actas. En la revisión de gabinete se van girando oficios. La autoridad me requiere, me gira un oficio, yo le contesto con un escrito y así. Entonces, ese, ese punto hay que cuidarlo, contestar en tiempo y tiene que ser de manera formal. Otro tema importante es que debemos estar atentos en aquellos casos posibles donde la autoridad pudiera eh, violar los derechos como contribuyente. Es decir, me pides información que no, si estás revisando el ejercicio 2022 y me estás pidiendo o quieres revisar información del 2021, pues estás saliéndote de la revisión a la que está realizando. Es decir, está violentando el procedimiento. No puede salirse del ejercicio que está revisando. Si la autoridad dice, voy a revisar el ejercicio 2022 en materia de impuestos sobre la renta y me pide información en relación a otro impuesto que no está dentro de los rubros a revisar, pues hay una violación. Entonces, tenemos que estar atentos en ese sentido y es por eso que reitero el tema de eh, tener el acompañamiento de profesionistas experimentados de manera especial en materia de auditorías. Y por último, en la conclusión de una auditoría. ¿Qué podemos hacer en la conclusión de la auditoría? Recordemos que las auditorías, principalmente revisión de gabinete, visita domiciliaria, pues tienen una duración de 12 meses. Eso es lo que tiene que durar. Entonces, previo a que se cumplan esos 12 meses, pues la autoridad tiene que emitir o concluir y dar a conocer qué observaciones encontró. Es decir, me tiene que dar a conocer qué cosas encontró en esa revisión. Y en este caso, debe emitir un oficio en el que me invita a acudir a las oficinas de la autoridad para conocer de manera verbal las observaciones. Hoy en día ya se están plasmando en el acta o en el oficio de comparecencia, ya se están plasmando las observaciones. Eso es un avance que se tiene recientemente. Anteriormente no se plasmaba nada, solo se señalaba que se le daba a conocer de manera verbal las observaciones. Hoy en día, de manera genérica, si bien no lo hace de manera detallada cuáles son las observaciones, sí hace mención en el acta de comparación. Hay que acudir a esa cita, tiene que acudir el representante en el caso de personas morales o el contribuyente en caso de personas físicas. Puede ir acompañado el contribuyente con su asesor fiscalista, para que pueda ser auxiliado en esta reunión. En esta reunión no se toman decisiones, no se pagan contribuciones, no se llega a conclusiones. En esta reunión solamente la autoridad da a conocer de manera económica, digamos, lo que encontró el resultado de la auditoría. Segundo, tenemos que estar atentos a la notificación de levantamiento de la última acta parcial. Les decía, ¿qué es el oficio de observaciones? Pues el oficio de observaciones es un oficio cuando se trata de revisión de gabinete. Cuando hay revisión de gabinete, la autoridad emite un oficio de observaciones donde me dice
me da a conocer, ahora sí, de manera formal, esto es después de la reunión, me gira un oficio, me notifica un oficio donde dice, ahora sí, de manera definitiva, qué observaciones encontró y de manera detallada, aquí sí viene de manera detallada, las observaciones que encontró en la auditoría, cuando se trata de revisión de gabinete. Cuando se trata de una visita domiciliaria, se levanta la última acta parcial. En esta última acta parcial se tiene que asentar todas las observaciones que se encontraron como resultado de la revisión. ¿Qué es lo que estilan algunos contribuyentes? Ah, ya vi cuáles son las observaciones. Le voy a llevar otros documentos a la autoridad para que quite esas observaciones. ¿Qué es lo que sucede? Regularmente, bueno, a nuestra consideración, puedes aportar esa información adicional después del oficio, después de la UAP o última acta parcial. Puedes aportar documentación, pero no sirve de mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no va a modificar estas observaciones. Posiblemente las va a considerar para la emisión de crédito fiscal, pero de sugerencia, pues no aportar mayores elementos porque viene el siguiente punto. Podemos acudir a los medios alternativos para desvirtuar las observaciones. A partir de que me notifica el oficio de observaciones o se levanta la última acta parcial, contamos con un plazo de 20 días hábiles para desvirtuar las observaciones, es decir, para aportar documentación para desvirtuar las observaciones que me encontró la autoridad. Es decir, un ejemplo de observaciones que me señala la autoridad. Detectamos que tienes 5 depósitos en tu cuenta bancaria por 1 millón de pesos que no le encontramos relación con alguna operación, por lo tanto, deducimos que son ingresos. Ah, ok. El contribuyente no está de acuerdo con esa observación y acude a medios alternativos como lo es, en este caso, el acuerdo conclusivo. En el acuerdo conclusivo, tenemos la oportunidad de desvirtuar estas observaciones y aportar la documentación. Este es el momento donde vamos a aportar nueva documentación. Respecto a los depósitos que la autoridad encontró, aporto documentación consistente en contratos de préstamos, etcétera, 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 con los cuales desvirtúo los 5 depósitos que hacen 1 millón de pesos. Con eso ya estamos señalando que el 1 millón de pesos de depósitos no son ingresos, sino son posiblemente préstamos o devolución de préstamos. A eso nos referimos a acudir a medios alternativos para desvirtuar observaciones. Es una oportunidad en donde todavía no concluye la auditoría, pero la auditoría se detiene. Si acudimos dentro de los 20 días, después de que nos notifican el oficio de observaciones o la última acta parcial, acudimos a este medio alternativo, la auditoría se detiene y entramos a otro proceso que le denominamos acuerdo conclusivo. Es una especie de negociación entre la autoridad y contribuyente y si la autoridad acepta esta nueva documentación, se aclara la observación y listo, acuerdo conclusivo. Concluye la revisión. En caso de que la autoridad no me acepte la nueva documentación y diga, no, 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 sí son ingresos, tú estás escondiendo algo, estos contratos los acabas de hacer, esos contratos no sirven, no me estás acreditando, y la autoridad insiste en que las observaciones eh, persisten, entonces ese medio alternativo concluye, se cierra, no se llega a ningún acuerdo y procede la autoridad a emitir un crédito fiscal. Y el crédito fiscal no es otra cosa más que una determinación, un monto ya líquido
donde dice la autoridad, me debes esto por ICR, por IVA, por retenciones. Y tienes un plazo para, ahora sí, acudir a los medios de defensa. Ajá. Entonces, estas son las acciones que podemos realizar en estas 3 etapas de las auditorías. Todas las etapas son importantes. Al inicio, atender adecuadamente, no oponernos, aportar la documentación. En el trayecto, en el desarrollo de la auditoría, estar atento al desarrollo, aportar la documentación adicional, estar atento a posibles violaciones. Y otra etapa muy importante, la conclusión de la auditoría. ¿Sí? Estar atento, conocer de manera adecuada, interponer los procedimientos adecuados para desvirtuar las observaciones si no estamos de acuerdo, porque incluso podemos estar de acuerdo. Es decir, la autoridad me dice un listado de observaciones, tiene 5 depósitos bancarios en tu cuenta y la autoridad dice que son ingresos. Y pues no tienes documentación, no tienes manera de desvirtuar esa observación y pues la verdad sí son ventas que no declaraste en su momento y tú dices, bueno, pues ni modo, no hay para dónde, voy a pagar las contribuciones. Y entonces eh, vienen aquí oportunidades en este último punto, donde podemos, incluso el contribuyente se puede regularizar y pagar los impuestos y con ciertos beneficios. Entonces, si bien en alguna auditoría no siempre va a salir favorable al contribuyente, puede ser que salga raspado el contribuyente, pero aún así hay oportunidades que se pueden rescatar incluso en el cierre de una auditoría. Entonces, básicamente, esta es la información que queríamos compartirles en materia de auditoría, de cómo podemos prevenir, cómo podemos atender de manera adecuada las auditorías en materia fiscal de manera específica. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Estoy a sus órdenes. Hola, ¿qué tal, Nelson? Sí, de mi parte me gustaría agregar algo que considero que es relevante con relación a lo que referías en cuanto a la atención o el momento del inicio decías, es importante atender auditoría y presentar la documentación que se requiere. Aquí creo que es un punto fino ahí relacionado con en qué momento y qué debo de aportar, ¿no? A veces se aporta información que está incompleta, que no está correcta, por la premura, por la idea de, oye, pues si no la presento me van a multar. Los propios auditores están ejerciendo presión y entonces se puede aportar información que a lo mejor no sea lo mejor o el momento oportuno, a pesar de que ya tenemos el requerimiento. De ahí la importancia, la relevancia que tú has hecho énfasis de acudir con un experto, con alguien que venga en el tema del acompañamiento y decir, bueno, hasta qué punto sí hay que aportar y qué hay que aportar, ¿no? En algunos casos, sí hemos tenido casos ya, por ejemplo, cuando llegamos al tema de la defensa, que hubieron contratos que estaban mal hechos o que en esta premura por entregar la información se hicieron, se aportaron y esos mismos contratos que se hicieron por cumplir son los que obligan, son los que nos amarran a nosotros como, o nos eliminan posibilidades de defensa, porque se hacen manifestaciones o requerimientos en los propios contratos que no deberían, ¿no? Que se hubiesen constituido de mejor forma en caso de haberlo presentado en otro momento, ¿no? Algo que es muy importante es que la información contable, pues justamente del contribuyente, y entonces él decide en qué momento y qué aporta, es decir, vivimos con tal vez una idea incorrecta de que si no entrego la documentación en el momento que me dice la autoridad, después ya no lo voy a poder hacer, después la autoridad
ya no me lo va a recibir y entonces me voy a quedar con ella, ¿no? Eso no es así. Hay que tener presente que la documentación la puedo entregar en cualquier momento durante que esté el periodo de la auditoría, y entonces puedo llevar, hoy es el límite, presento 10 documentos y mañana o en 2 días llevo los otros 10 documentos porque a lo mejor no alcancé a fotocopiarlos o no los tenía al alcance o los estuve buscando ahí en mi archivo muerto, y la autoridad está obligada a recibírmelo, ¿no? Ese es otro tema importante, en el sentido de que es la información del contribuyente, y yo como contribuyente tengo esta facilidad o esta facultad de determinar qué sí y qué no, porque a pesar de que es un derecho de los contribuyentes la no autoincriminación, a veces, les decía, por descuido, por el acelere, porque muchas veces la persona que tiene la auditoría no estaba en el ejercicio que se generó la información o que se llevó a cabo la documentación o el contrato, el acto que sea, se entrega parcial, se entrega incorrecta. Nos hemos encontrado casos en donde han entregado borradores y después aparecen los documentos reales o los completos, y ya después la autoridad nos dice, no, es que los acabas de hacer. Entonces, hay muchos detallitos que hay que tener en cuenta con el tema de la entrega de información, que se entrega, y que tengan en cuenta, pues, que la información, la documentación, se puede seguir aportando elementos de la contabilidad hasta antes de la interposición del juicio de nulidad, ¿no? Y esto nos da la posibilidad, en tiempos, 1 año de auditoría, por lo menos 1 año de acuerdo conclusivo, otro año casi del recurso. Entonces, sí tenemos un tiempo importante para poder aportar documentos, pruebas, elementos que al final del día ayuden a desvirtuar las observaciones de la autoridad, y de ahí la importancia de no arrojarnos como tal al ruedo luego, con el afán de cumplir, con el afán de multar. Yo muchas veces le he dicho a algunos clientes, prefiero que te multen con 20,000 pesos, 25,000 pesos, porque no presentaste la información, a que entregues un documento que te autoincrimine y que eso genere un crédito fiscal muchísimo mayor que una multa de 20,000 pesos, ¿no? La multa la impugnaremos o la pagaremos, la pagarás con un descuento si la haces de manera inmediata, pero el otro puede complicarte más pues no solo la cuantía, sino el propio procedimiento de revisión, la auditoría, pero además puede vincularte a otros ejercicios. Entonces, una recomendación es, no hay que acelerarnos, hay que acudir con el asesor, preguntarle, tener la certeza y no entregar información solo por cumplir o por temor a las multas, ¿no? Básicamente lo que yo quería aportar, y bueno, felicitarte, muchas gracias, creo que ha sido tu exposición muy clara, muy puntual, y me encantó. De hecho, lo acabo de subir en un ex Twitter, el tema de que atender una auditoría es como un vuelo de un viaje en avión, ¿no? El riesgo está al despegue, durante y al aterrizaje, y me parece que la ilustración fue sensacional, porque hay que tener cuidado justamente en estas 3 etapas. Muchas gracias. De mi parte es todo. Bien, gracias, Marcos. ¿Alguien más que quiera alguna duda, exponer algún comentario? Pues bien, si no es así, pues les agradecemos el tiempo que destinaron para acompañarnos en esta tarde. Igual, pues quedamos a sus órdenes. Nos encuentran en redes sociales, Marcos Gutiérrez, nuestra página marcosgutierrez.mx. Ahí estamos a sus órdenes. Pueden consultar información diversa que estamos subiendo continuamente, artículos, estudios, y bueno, alguien por ahí levanta la mano. Adelante, Gloria. No, es reacción de aplausos. Ah, perdón. Ok, muy bien, pues pues sin más, les damos las gracias y nos vemos por acá en otra ocasión. Saludos a todos Muchísimas y buenas gracias, tardes. contador Nelson. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Berenice, por sumarte también a la conversación.